It's Brees reaching up and over for the touchdown. He got there. Drew Brees, touchdown Saints. El espacio dedicado a los corazones que bombean la santa sangre, los que vivimos la pasión negro y oro. Hollats, la misa obligada de los New Orleans Saints. Como lo prometimos, querida audiencia, querida afición oro y negro, estamos de regreso ya para estar más definitivamente, porque estamos a unos pasitos de arrancar la temporada. Te recuerdo que mi nombre es Miguel Ángel Nava, me dicen el zombie polar. Encantadísimo de estar en esta segunda emisión de Godat, acompañado de mi querido Nación, como la última vez. Nación, bienvenido otra vez a estas conversaciones bien interesantes del equipo que nos late en la sangre. Muy querido zombie, muchísimas gracias por la invitación como siempre, y esperemos que se haga una bella costumbre de la Nación Godat este programa. Lo será, y esta santa sangre, querida audiencia, querida Nación, no puede estar completa sin hacer un brevísimo recorrido para los que son muy jóvenes, que creen que la época dorada del equipo empezó en 2006, y algo hay de eso, pero el equipo tiene un poquito más de historia. Y para poder platicar nos trajimos a un fan de esos de la vieja escuela, de esos de la vieja andabaza, y es un verdadero honor poder platicar con él, poder darle la bienvenida y compartir, degustar con él de la historia del equipo. Querido Carlos Haas, bienvenido a Godat, a este programa 2, y muchísimas gracias por enriquecernos con todo lo que sabes del equipo desde aquel lejano 1967. Pues qué tal, buenas noches para todos, y pues en primer lugar muchas gracias por la invitación, y pues estoy aquí a las órdenes de ustedes. Estoy ahora sí que emocionado, claro, porque pues hablar del equipo favorito, pues digo, siempre será algo que a mí en lo personal me agrada muchísimo. Entonces pues muchas gracias una vez más, y pues espero que les agrade la charla que vamos a tener en esta noche. Pues así es, querido Carlos, querido Nación, algo que ya va a cumplir 56 años, el equipo de Nueva Orleans, los Saints, que empezaron allá por el lejano año 1967, que nos tardamos unos cuantos añitos, casi una década en estrenar el Mercedes-Benz. Ya hablaremos de eso en alguna otra emisión. Pero justo hoy, para poder platicar de estos primeros años de la inauguración, de cómo, siendo una franquicia de expansión, nos apirañamos ahí en Luisiana, con un nombre además bien curioso, que está muy ligado a la cultura de Nueva Orleans, la época de Todos Santos, el nacimiento de la franquicia, incluso la flor de lis como estandarte. Empecemos por ahí, queridos Nación, porque 1967 es muy joven, y es cuando se estrena la Nación Godat como un equipo, como una franquicia ya de la NFL. Correcto, fíjate que yendo a la prehistoria oro y negro, la ciudad lanzó un concurso para conocer la opinión de los fans de qué nombre debía tener el equipo, y el resultado más repetido fue Saints. Entonces fue un mote que cayó excelente. Es una ciudad mayoritariamente católica. Incluso le pidieron al arzobispo el permiso para saber si el mote, el nickname de Saints no era ofensivo, era correcto utilizarlo, y él dijo que estaba más que bien, que los Santos podían enfrentar a leones, a carneros, a gigantes, como en sus charlas bíblicas. Entonces así fue como se decidió el nombre de Saints, y se anunció lo que son las cosas un 1 de noviembre de 1966, el Día de Todos los Santos, que paréntesis, creo que todos los que seguimos este equipo debemos de vestirnos sin excepción ese día con un jersey con los colores de nuestro equipo. No sabía yo, por lo menos, que era como algo que se tenía que hacer. Yo lo hago fervientemente año yo también. con año. Yo también, y creo que a veces no es muy bien visto en temas corporativos, pero a veces uno llega así presumiendo su pasión, ¿no?
Y fíjate, querido Carlos, querido Nación, los primeros años, pues, vaya que son complicados, como toda franquicia nueva, apenas vas conociendo la liga, no tienes los grandes referentes, lo podemos ver hoy, quizá los que empezaron o los que se empiezan a involucrar con la NFL, que hoy ven 32 equipos, que lo ven todo muy organizado, pero de repente voltean y ven a los Tejanos de Houston que ganan alguna, pierden la mayoría. Pues para todos los equipos que inician o que iniciaron en esta travesía, pues los primeros años pues fueron bastante iguales. Son equipos nuevos, equipos poco reconocidos, no tienen a las grandes figuras, pero para los primeros años de los Saints, digamos que esos primeros años duraron muchísimos años. Vamos a enfocarnos este primer programa en las primeras 3 temporadas del 67 al 70, porque vaya que se sufrió mucho, y vaya que pues, pasaran las décadas y se seguía sufriendo con el equipo. Sí, mira, vamos a tomar como algunos referentes, vamos, para ir fincando la historia. La NFL, como sabemos, se creó en el año de 1920, y pues fueron equipos que estuvieron totalmente ubicados en el centro de los Estados Unidos, principalmente en lo que es la zona agrícola. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, había equipos que estaban en los estados de Illinois, de Minnesota, había también equipos en Indiana, en Kentucky, en Ohio, y obviamente había totalmente de pequeñas ligas semiprofesionales. Pero a lo que yo voy con esto es de que la liga tenía, desde ese 1920 tuvieron subidas y bajadas en cuanto a tener equipos que fueran regulares. Entonces, al paso de los años y el cambio de tantas, franquicias, muy pocas eran de las que pues, se pueden decir las originales que se fueron creando en los años 20, principios de los 30. Y nos vamos acercando, a la época en la que el fútbol americano profesional era poco visto. La gente no estaba muy a gusto con la liga en sí, porque ellos estaban más acostumbrados a seguir a los equipos universitarios. Pero llega un partido allá en 1958, que es el juego de campeonato entre los Potros de Baltimore y los Gigantes de Nueva York, que fue el parteaguas. Como ese partido fue el primer juego de campeonato que se transmitió por televisión, la gente quedó encantada porque fue un final fantástico. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a tener más y más y más deseos de saber y de conocer más sobre el fútbol americano profesional. Obviamente, había ya franquicias que se habían establecido, pero la afición no. Entonces tenemos equipos muy potentes como fueron los Browns de Cleveland, como fueron los Carneros de Los Ángeles, los Leones de Detroit. O sea, a pesar de que la gente crea que son equipos muy malos, llegaron a tener los mejores récords en los años 50. Entonces, a partir de entonces, la liga empezó a buscar nuevos nichos en donde buscar en un momento dado expandirse. ¿Cómo sucede esta expansión? Bueno, propiciado por una liga rival, y esto fue por el señor Lamar Hunt, que conocemos que fue en su momento el dueño de los Jefes de Kansas, y que crea a un grupo, junto con un grupo de otros 7 dueños, la Liga Americana o la American Football League, rival completamente cara a cara con la NFL. La NFL, hay que decirlo, no tenían tantos recursos como lo que estamos viendo ahora, de las billonadas, no estoy diciendo millonadas, billonadas de dólares que genera. La liga realmente generaba poco dinero. Los contratos de televisión pues eran apenas en sus primicias, entonces no tenían grandes recursos para poder pagar grandes sueldos. Entonces los jugadores también podían pasar prácticamente toda su carrera con el mismo equipo. Era muy raro ver jugadores que cambiaran de franquicia, y eran generalmente cambios que se hacían directamente entre ellos a cambio de alguna selección colegial en el draft.
Entonces, al estar las dos ligas rivales y buscar prácticamente al mismo número de jugadores, es ahí en donde empiezan el interés, vamos, por la NFL de comenzar a expandirse, porque la AFL estaba ya posicionándose en ciudades que en un momento dado ellos ya habían visionado como potenciales. Para no ir muy lejos, Lamar Hunt tiene su equipo en Dallas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La NFL busca poner dos equipos de expansión, uno en Dallas y otro en Minnesota, para el año de 61. Pero como la AFL planea empezar en 1960, propician que Dallas empiece desde 1960. Al año siguiente llega en 61 los Vikingos de Minnesota, y a partir de ese 1960, la liga empieza con los partidos de pretemporada a hacerlos en distintas ciudades. Y una de las ciudades que mejor recibieron a la llegada de los encuentros de fútbol americano profesional fue Nueva Orleans. Para no ir muy lejos, en el año de 1963 empieza ya el interés por parte del gobierno del estado de Luisiana y en especial, vamos, por parte de la ciudad de Nueva Orleans, a tratar de convencer a la NFL de tener una oportunidad de crear un equipo. Entonces, es cuando les llevan una cartelera doble. ¿Cuándo han visto ustedes que la NFL ha tenido en un mismo lugar dos partidos? Nunca. Solamente en esas pretemporadas de los 60s se dieron. ¿Por qué? Porque se quería ganar a la afición de esa localidad. Y así fue como sucedió. Obviamente no había equipos en el sur de los Estados Unidos. La AFL también, en su plan de expansión, buscaba ciudades en donde ubicar equipos. La primera ciudad que tuvieron que pelear fue la ciudad de Atlanta, o sea, rival acérrimo de los Santos, pero sí, primeramente fue Atlanta a la que tuvieron que tratar de convencer para conseguir que no se fuera con la AFL, asunto que se consiguió. Pero ahora sí que faltaba la otra franquicia y quedaba Nueva Orleans. Entonces, como uno de los varios candidatos que estaban en la mira, finalmente ponen a la mesa del comisionado Pete Rozelle un plan para poder tener una franquicia ahí en Nueva Orleans con el espíritu de crear un estadio nuevo para poder albergar a 80,000 aficionados. Esa fue la primera promesa que se aventó el gobierno de Luisiana, la alcaldía de Nueva Orleans, para tratar de convencer a la NFL. Cosa que, como ya nuestro amigo Nación puso en pie, fue para el día 1 de noviembre de 1967, de 66, que se da el veredicto de que la ciudad de Nueva Orleans va a tener un equipo profesional. A partir de ese día, se tenía que conseguir a un dueño que se hiciera cargo de la franquicia, porque obviamente, ahora sí que la ciudad pues no tenía el dinero para poderlo hacer. ¿Cuál fue el costo que se les puso a 5 grupos que eran encabezados por 5 personajes? Uno era el señor Louis Russell, el señor John Mecon Jr., Jack Sanders Jr., Edgar Stern Jr. y William G. Ellis. Esos 5 grupos encabezados por estas personas fueron las que presentaron el interés de adquirir la franquicia con prácticamente un chequezote por $8.5 millones. Vean el valor de lo que era una franquicia en 1966. Entonces, después de estar más o menos cerca de un mes y fracción deliberando, ahora sí que las cabezas de la NFL, por qué grupo era el que encontraban mucho más factible, fue que decidieron irse con la propuesta del señor
John Mickon Jr. ¿Y quién es John Mickon Jr.? Bueno, él es, para empezar, el dueño original del equipo. ¿Sabían ustedes que el señor Mickon también fue el dueño más joven que haya tenido la NFL en la historia? Oh, Wow. no, yo no. Tenía 27 años. Hijo de uno de los más grandes petroleros en el negocio del Golfo de México. Ellos eran de origen tejano, la familia Mickon. Pero, ahí les va. Ellos eran dueños de de una extensión de tierra en el estado de Luisiana, principalmente, obviamente, cerca de la costa, que cubría más o menos 750,000 acres de terreno. O sea, es una bestialidad, era un terreno gigantesco en donde ellos pusieron pozos petroleros. O sea, su negocio no estaba en Texas, estaba en Luisiana. Eran prácticamente, no voy a decir los dueños de Nueva Orleans porque sería mentir, pero sí tenían un gran poder dentro de la zona. Entonces, dinero había. Eso que no nos quede duda. John Mickon Jr. primeramente tuvo una gran afición, que fueron las carreras de autos. Algo que no todos saben. Él tuvo sus propios equipos de correr autos en Indianápolis. Tan es así que en 1966 fueron los ganadores de las 500 millas de Indianápolis. El conductor fue Graham Hill, uno de los mejores corredores que existieron para Fórmula 1. Lo contrató para manejar su auto en esa carrera y ganó. O sea, vean, este es un tipo que iba por todas las canicas, o sea, su interés era ganar a como diera lugar. Cuando adquiere el equipo, paga. Una de las cosas era el determinar los colores para el equipo. Originalmente no iban a ser el negro y oro y oro viejo, hay que hacer esa aclaración, oro viejo, que son los colores del equipo actual que conocemos. Los colores de su negocio eran un azul cobalto y negro. Pero es más, los carros que competían en grupos GT también, que por cierto por ahí creo que llegó a ser en un momento dado Pedro Rodríguez, que también debemos de conocer, uno de los pilotos de uno de sus autos. Sus carros se iban pintados con esos colores, azul, cobalto y negro. Cuando le llega el momento de hacer la decisión, él dice, ¿sabes qué? No, mejor voy a ir con el color negro en lugar del azul cobalto. ¿Por qué razón? Porque nuestro negocio es petróleo y es el oro negro. Es ahí en donde nace esa combinación de colores. John Mickon, pues digo, traía bastante buenas ideas, aparte de que varios equipos de la NFL tenían como color base el azul. Entonces, obviamente más azules, pues ya no iba a ser algo que fuera muy agradable a la vista de la gente. También digo, hay que considerar eso. El primer detalle que tuvo que enfrentar el señor Mickon una vez que le dieron los documentos de que era miembro de la NFL era conseguir a la base que iba a manejar, a administrar al equipo. Y ahí fue en donde empezamos con los primeros problemas para la franquicia. ¿Por qué no ha sido exitosa? Probablemente a partir de esto que les voy a platicar. Él tuvo a mal no buscar a la gente más adecuada para los puestos de gerente general, para el gerente de personal y probablemente incluso hasta el coach. ¿Y por qué lo estoy diciendo?
porque como él desconocía, o sea, le gustaba el fútbol americano, definitivo, pero desconocía mucho de la parte interna, vamos, de la vida de la NFL en sí. Conocía gente, sí. Entonces, se dejó de algún modo influir un poquito con algunos de los miembros que fue poniendo ahí en el grupo, porque obviamente él, a pesar de que era el dueño mayoritario, también fue poniendo algunas otras personas con participaciones más pequeñas, pero que de algún modo le fueron dando consejos. Entre ellos, uno de los, el señor Wine, que fue en un momento dado socio original de los Vaqueros de Dallas en 1960 con Clint Murchison Jr. Fue uno de esos que dejó a los Vaqueros para irse a trabajar de algún modo, porque nunca tuvo un título dentro de la parte de organización de la franquicia, pero era uno de sus concejales, porque él tenía muy buenos contactos con la gente de la NFL, principalmente con Pete Rozelle, que era el comisionado. Entonces, las sugerencias de las personas que le fueron dando, al paso de los años, no fueron de los mejores. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque al desconocer él mucho de cómo se manejaba una franquicia de NFL, cómo era el manejo de los jugadores, del personal, obviamente cometió muchos, como les digo, muchos errores. ¿Qué sucede con el primer gran error antes de que comenzara la temporada de 1967? Bueno, tenían que primero seleccionar de un draft de inicio con jugadores que eran de desecho de las otras franquicias, de las otras 15 franquicias. A excepción, después, o sea, Rozelle quitó de la lista a Atlanta por tener solamente un año en la liga. Entonces, 14 equipos iban a poner un número de jugadores que iban a estar libres y poder ser seleccionados. Ahí empezamos con el gran problema, porque obviamente los equipos pusieron jugadores que no eran de gran interés o que tenían ya eran muy veteranos, o en un momento dado pues no habían podido dar, grandes resultados. Sin embargo, por ahí aparecieron ahí un par de joyitas dentro de los jugadores que les presentaron. Y estos jugadores, o sea, tenían que elegir 3 de cada franquicia. Y estos, pues digo, definitivamente muchos decidieron no ir con Nueva Orleans, o sea, aunque fueron seleccionados, decidieron no ir. Y el siguiente, pues digo, de lo poco que estaba rescatable fueron 2. Uno fue Paul Hornung. Paul Hornung fue uno de los grandes corredores que tuvo Vince Lombardi con los Empacadores de Green Bay. Era el rubio de oro, así se le conocía. Era un gran corredor y aparte era muy buen pateador. Y el otro fue un jugador que estaba, pues ahí ahora sí que en un segundo plano, jugando con los 49 de San Francisco, que se llamó Billy Kilmer. Uh-huh. Entonces, salvo esos dos que en un momento dado fueron a dar un poquito de realce a ese draft, por llamarle así, de expansión. Venía la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer con el draft? Porque pues obviamente esto era casi en semanas consecutivas, iba sucediendo uno y luego venía el otro. Bueno, pues los Santos también tuvieron ahí otro gran problema, o sea, el desconocimiento de la gente que puso Meaton a cargo para el draft en este caso, pues fue el gerente de operaciones, porque curiosamente, aunque tenía en la mente al gerente general, no lo contrató sino hasta el mes de noviembre de 1967. O sea, imagínense, el puesto más importante del mando del equipo no estaba nombrado. Entonces, esos son errores, pero garrafales en una organización. O sea, no tener al gerente general y que el equipo estuviera pues prácticamente funcionando con el dueño haciendo ese trabajo, pues no les quiero decir de algunos casos que conocemos hoy en día.
Sí. Pero para que vean que esto es repetitivo. O sea, no es una cosa que nada más le sucedió a Nueva Orleans, ha sucedido en varios lugares, ¿eh? Entonces, bueno, pues llega ese día del draft y para colmo de males, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos, pues, de algún modo conseguir ahora sí que algo de, pues vamos, de renombre, o sea, antes de llegar al draft. Y bueno, pues el primer caso que empiezan es, vamos a tratar de conseguir a Jim Taylor, que era el gran corredor de los empacadores de Green Bay, pero tenía un pequeño detalle ya con Vince Lombardi. Se había acabado su contrato y él estaba queriendo renegociar por una cantidad mucho más alta. Lombardi, al igual que todos los dueños, él era el gerente porque no era el dueño ahí en Green Bay, que sabemos se maneja a través de una sociedad muy especial, o sea, no hay dueños, sino es una especie de cooperativa. Entonces, Lombardi solamente era el gerente general, entonces él tenía el decir que sí, que no, en cuestiones, vamos, de cuánto se le iba a pagar a los jugadores y a quién sí y quién no se quedaba. Y con Jim Taylor tuvo ese problema, porque Taylor pretendía una cantidad más o menos como de unos $100,000 por temporada, y los valía. Sin embargo, Lombardi no le quiso pagar eso. Entonces, Taylor se hace a un lado, y Mecon es el primero que levanta la mano y dice, a mí me interesa que venga Jim Taylor a como dé lugar, y lo logra convencer. Eso de algún modo le empieza a dar credibilidad al equipo. Sin embargo, pues digo, quedaba el puesto, vamos, de quién va a estar a cargo de los controles del equipo. Entonces empezaron ahí a hurgar qué es lo que se podía conseguir por ahí. Y de los otros de Baltimore, el quarterback que era el segundo, después de Johnny Unitas, era Gary Cuozzo. Él no era pues tampoco, vamos, una garantía de quarterback, porque pues digo, pues todos los trabajos los hacía Unitas y él pues entraba realmente solamente cuando salía por alguna cuestión de alguna lesión o algo por el estilo. Sin embargo, pues digo, pues era un quarterback que ya estaba hecho, y para ese entonces Mecon ya había hecho su selección del primer entrenador en jefe del equipo. ¿A quién seleccionó? Pues a uno de los mejores receptores de los años finales de los 40, principios de los 50, bueno, hasta mediados de los 50, que fue, ¿quién, mi estimado Nación? Tom Fierce, nacido en Guadalajara, Jalisco, y fue el primer entrenador de los Saints. Entonces, Tom Fierce, que como les digo, fue un gran receptor en la época de oro de los carneros en los 50, toma ese cargo. Sin embargo, pues digo, muchas de las decisiones en el draft no las pudo tomar él. ¿Por qué? Porque faltaba el gerente general y John Mecon estaba, ahora sí que era el que quería, el que decía qué quería y qué no quería. Entonces, a cambio de Cuozzo, tuvieron que ceder a dos selecciones colegiales de primera ronda. La de 1967 y la de 68 se la dieron a Baltimore. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que escogieron los potros con esa selección? Consiguieron a uno de los mejores alas defensivos de la historia de la NFL de los años 60-70. Y me refiero yo al sargento Hightower, Bubba Smith. Él fue esa selección que en lugar de quedarse en Nueva Orleans se fue a Baltimore. Sin embargo, pues digo, nuestros queridos Santos pues no se quedaron atrás, pero consiguieron a cambio a un jugador que pues la verdad en el papel se veía muy bien, pero pues a la hora de la verdad pues no fue tal. Entonces este jugador, que ahorita nada más que aquí se me hizo bolas el engrudo con mis notas,
ahorita les digo cómo se llama. Este jugador, que fue la primera selección de los Santos, estaba pronosticado a ser un gran corredor de bola. Pero ¿qué creen? Que fue uno de los petardos más grandes que haya explotado en Nueva Orleans. O sea, fue un jugador que en definitiva no dio el ancho. Tristemente hay que decirlo. O sea, era un jugador muy, muy grande, muy pesado, y para colmo de males no tenía pues vamos, aunque las recomendaciones eran muy altas, pero pues realmente su efectividad era cero, completamente cero. Entonces lo cambiaron a la posición de linebacker y pues tampoco dio resultados, y pues tristemente fue ahora sí que uno de los primeros grandes fracasos que tuvieron los Santos en la cuestión de selecciones. Entonces, este jugador es uno que se llamó Les Kelly. Les Kelly solamente estuvo pues prácticamente un par de temporadas ahí con ellos y se tuvieron que deshacer de él, y pues pasó ahora sí que sin pena ni gloria en la NFL. De pues, Alabama, ¿no? Sí, de Alabama, exactamente. Entonces, pues tristemente, pues digo, ahí empezamos mal con el equipo. Entonces, pues ahora sí que esa primera temporada, que fue la verdad muy sufrida, porque pues obviamente bien se menciona al principio ahorita de nuestra charla, cualquier equipo de expansión va a sufrir las de Caín, y esta no fue la excepción. Entonces, a pesar de que el primer partido, que ese se lo voy a dejar a Nación que nos platique un poquito de él, digo, las expectativas se veían muy bien en la pretemporada. Se perdió el primero con los Carneros y se ganaron los siguientes 5. Pero vamos a seguir con la historia, a ver, Nación, que nos platica ahorita ese particular. Ya desde Muy ahí bien. están los Carneros, querido Nación. Así es. Y cabe señalar, creo, me parece, ¿no, Carlos? Yo aquí estoy aprendiendo también mucho. Tom Fierce era de la escuela de Vince Lombardi, también por eso tanta referencia con Green Bay, ¿no? Así es correcto. Okay. Y bueno, en el primer partido, cabe mencionar que hubieron 6 partidos de pretemporada y sorprendentemente los Saints ganaron 5 y perdieron 1. Tuvieron récords de asistencia en esos juegos como local, por ahí también unos como visitante, y se esperaba mucho del equipo. Llega el primer juego contra los Rams. Era en ese entonces, Carlos, corrígeme si me equivoco, pintaban las zonas de anotación con los colores de cada equipo, independientemente de quién fuera local o visitante. Y fue en el estadio en el Tulane Stadium, en el estadio de Tulane. Me parece que ya no existe ese estadio, fue derrumbado, y con un lleno total de 80,997 asistentes. Y primer jugada, y el novato John Gilliam retorna para anotación. Me parece que la única ocasión en la historia que la primera jugada de un equipo nuevo o de expansión en la NFL y consigue esa hazaña, ¿no? Los Santos, a final de cuentas, perdieron el juego, pero cabe señalar, hay mucha información, hay videos, hay muchos cuadros. Esperemos que un día hagamos esta sesión con video, y temas de cómo estaba el estadio y cómo fue un fenómeno durante esa temporada. Muchas gente de Nueva Orleans se involucró mucho en el equipo, y el famoso jazzista Al Hirt continuamente estuvo presente en los medios tiempos. Le llamaban, era el Mardi Gras de otoño en Nueva Orleans toda esa temporada.
No sé si quieres agregar algo, Carlos, Sí, porque mira, creo que vienen derrotas consecutivas esa temporada. sí, no, mira, hay que comentar, digo, John Gilliam y Danny Abramowitz probablemente fueron los dos mejores jugadores que salieron de ese primer draft. Sí. Entonces, John Gilliam, después, digo, lamentablemente, digo, ahí bien van a salir estos errorcitos de los que estamos hablando de la administración. Digo, fue muy destacado, y les quiero comentar de Danny Abramowitz, que fue uno de los mejores receptores en la historia de los Santos. De hecho, está en pues vamos, en su propio Salón de la Fama de los Santos, porque fue una de las grandes estrellas. Fue un gran receptor por varios años con el equipo. Danny Abramowitz no se iba a quedar. Tom Fierce decidió cortarlo al último día. Y Danny Abramowitz le dijo: coach, por favor, deme una oportunidad. En toda la pretemporada no me ha dejado atrapar un solo balón. O sea, en un partido. Deme la oportunidad. ¿Cómo lo convenció? No lo sé. Pero Tom Fierce aceptó y lo dejó en el roster. Y la historia después nos va a hablar mucho de él. Por eso quería hacer nada más mención en eso, del draft. De Al Hirt, bueno, ¿ustedes recuerdan el tema musical de la serie del Avispón Verde? El Avispón Verde, correcto. Claro. Al Hirt es el intérprete, él es el trompetista. O sea, para que tengan una idea de quién se trataba Al Hirt. En la música del jazz de Nueva Orleans, o sea, tipo jazz Nueva Orleans, él era una de las grandes estrellas ahí en Bourbon Street. Y lo que acaba de decir Nación es muy cierto, o sea, era Mardi Gras para todos los medios tiempos en la temporada. Y bueno, pues sí, efectivamente, después de esa derrota con los Carneros, pues siguieron todavía muchos más. O sea, el equipo no pudo levantar hasta, pues vamos, bastantes semanas después, a pesar de que era un equipo que en el papel y en los números no se veía tan mal. Pero lamentablemente, pues digo, la falta de experiencia de jugar en conjunto, pues ocasionaba que esto no se estuviera dando como se debiera. Entonces, pues llega hasta la hasta la semana, ahora verán, hasta la semana 8, que se tiene la primera victoria, y eso es contra Filadelfia. Finalmente ya se había puesto una victoria ahí en el calendario, y pues digo, un 31-24, en donde pues ahora sí que a tiros y tirones y sacando el juego Cuazo, pues logró ahora sí que una victoria. Entonces, a partir de entonces le empezaron a costar menos trabajo, pero las victorias iban llegando muy poquito, ahora sí que poquito a poquito. Las únicas otras dos victorias fueron una con Atlanta, que qué bueno. Bien. Sí, así es. Nos estrenamos muy bien. Filadelfia, Sí. Atlanta y Washington, ¿no? Y la última con Washington para terminar esa temporada. 3-11. Carlos, una pregunta. ¿Billy Kilmer empezó desde el día 1 como quarterback o empezó Bosa? No, empezó Cuazo. Cuazo fue el que comenzó todo esto. Muy bien, muy bien. ¿Y Billy Kilmer jugó esa temporada? Empezó con muy poca participación, pero sí la tuvo. Y realmente la responsiva la llevaba Cuazo. Ok. Sí, porque tengo aquí una revista Sports Illustrated, la primer portada donde aparecen los Santos de Nueva Orleans, y es de agosto 14 de 1967, y aparecen Cuozo y Jim Taylor en la portada, y bueno, estaba muy interesante, ya muy amarillenta, pero esa es la primer portada antes del inicio de la temporada.
Sí, de hecho empezaron, el equipo iba a tener 3 quarterbacks en la lista. El que estaba como titular fue Cuaso. El segundo iba a ser Gary Wood. Y el tercero era Billy Kilmer. Obviamente Wood pues hizo un trabajo que creo que nada más hizo un pase para touchdown y fue todo. O sea, realmente fue muy, muy efímera su participación dentro del equipo. Y el que se fue ganando poco a poco la confianza fue Kilmer. Así es. Y cabe resaltar que los Saints estaban en la Capital Division o División Capital es impensable quizá actualmente. En la división la componían Dallas, Filadelfia, Washington y Nueva Orleans. Dallas ganó la división con 9-5, Filadelfia con 6-7, Washington 5-6 y Nueva Orleans con 3-11, ¿no? Impensable, ¿no? Los Saints ocupando ahí el lugar de los ahora Giants, que el siguiente año fueron movidos de división, ¿no? Pero creo que se nos está acabando el tiempo y creo que nos vamos a quedar en 1967 por toda la riqueza de información que nos estás compartiendo, Carlos. Sí, es que como les digo, o sea, parece que no, pero hay mucho material que platicar, porque ahora sí que el porqué de muchas cosas del equipo poco se habla, y solamente yéndonos a la historia y escarbándole vamos a entender el porqué. Así es. Y un tema que regresa este año es que regresa el número 0 a la NFL, y en ese entonces Over Logan fue un famoso 0 ahí en Nueva Orleans, ¿correcto? No solo eso, se puede decir que Over Logan, que fue tomado, era un defensivo secundario, fue tomado del draft de expansión de los Vaqueros de Dallas. Okay. Él, o sea, si vemos, su nombre es Over. Entonces, ¿con qué letra empieza? ¿O no? O. Y entonces en inglés, ¿cómo le dicen también al 0? O. Uh-huh. Sí. Por eso usó el 0. Okay, o sea, se dan cuenta del juego de palabras y de conceptos. Uh-huh. Y curiosamente, Over Logan fue el último jugador en utilizar el 0, porque no es un número, es un símbolo. Sí. En la NFL, antes de que esta temporada del 2023 regrese a los uniformes. Over Logan, y pónganlo ahí porque es una trivia muy interesante. Y pues en el siguiente programa les tengo el complemento de esta trivia. Pues ahí está, querida audiencia de Golaz, muy interesante. Nos quedamos en la intención de hablar de los primeros 3 años, la información es abismal, pero pues invitarte, Carlos, que estés con nosotros en las siguientes emisiones para seguir hablando un poquito de historia, que siempre enriquece mucho saber de dónde vienen los colores de un equipo, la historia del porqué de ciertas cosas, y estas trivias que además complementan mucho la información. Querida audiencia, si ustedes quieren saber por qué los Simpsons hicieron un chiste de los Santos de Nueva Orleans y por qué funcionaba tanto en la década de los 90, las temporadas tortuosas y sobre todo la redención en la luz en la década de los 2000, pues quédense en esta serie de programas que esperemos ya empiecen a ser habituales, preparando ya el inicio, preparando el camino para lo que será la temporada regular 2023. Y pues un poquito, Carlos, no quisiera irme de este programa sin preguntarte, ya hablamos muchísimo del pasado, ¿qué se viene para esta temporada desde un experto como tú que ha seguido tanto este camino de los Santos? Carlos, ¿no te escuchamos? Carlos, por ahí. Bueno, perdón, ahora sí que sin querer aquí puse el silencio, disculpen. Miren, les decía yo que
viéndola en perspectiva, ¿qué esperar para esta temporada? Bueno, a mí en lo personal, Dennis Allen no me gusta como entrenador en jefe. Así se los digo abiertamente. Nunca me ha gustado. O sea, me parece un tipo que va a ser muy parecido en estilo, o sea, si lo queremos hacer un poco de comparativo, a Tom Fierce. Y lo van a ver por qué. Sencillamente, él es un coach defensivo. En la ofensiva, creo yo que una de las grandes pérdidas que tuvieron los Santos hace 2-3 años fue haber dejado ir al nieto de Vince Lombardi, que estaba a cargo de la ofensiva, que era Joe Lombardi. Entonces, creo que ahí necesitan hacer un gran trabajo antes de poder decir que va a ser una temporada de muchos éxitos. ¿Va a ser competitivo? Sí. La llegada de Carr, creo yo, va a darle un poco de estabilidad, aunque les he de decir aquí muy sinceramente, siento yo que se está dejando a un quarterback trunco y que tenía la gran posibilidad de haber sido un gran líder, nada más que la última lesión le costó trabajo, y ese es Jameis Winston. Esa es mi opinión. Digo, yo no estoy dudando de las capacidades de Carr. Creo que el cambio de equipo le va a hacer muy bien. Le estaba afectando ya mucho estar allá con los Raiders. Y poner ahí a jugadores ahorita que estuvieron lesionados, probablemente dentro de sus receptores, como es Thomas. Digo, definitivamente eso creo que va a traer cierta espectacularidad, pero va a depender mucho de quien esté al cargo del llamado de las jugadas ofensivas. Dennis Allen en defensiva, tengo mis dudas, tengo por ahí mis sospechas de algunas cosas que hizo que no me gustaron años atrás, pero pues eso ya quedó atrás, finalmente. Entonces, yo lo que espero es realmente un equipo que va a ser competitivo, pero que todavía necesita ciertas piezas para poder ser de nueva cuenta el elite de la División Sur. Va a competir, definitivo, pero le va a costar trabajo. Carolina se armó muy bien. Tampa, a pesar de los pesares, sigue teniendo una muy buena base de jugadores. Y Atlanta, ese es para mí la incógnita. Entonces, yo creo que tienen la posibilidad, por lo menos, de competir. Si están los tres que mencioné primero, están más o menos al mismo nivel como sucedió la temporada pasada. Creo que se tiene un chance de pasar como líder de división, pero con un récord bajo. O sea, yo no espero que el que quede de campeón de esa división gane siquiera los 10 juegos. Pronóstico incierto, querido Carlos, ya veremos cómo pinta la temporada. Sigamos platicando contigo del futuro, evidentemente, pero sobre todo de este gran brevario cultural que te has vuelto con el pasado de los Saints, que se nos es bien interesante para poder aprender un poco de dónde venimos, porque eso también definirá mucho de él para dónde vamos. Querido Carlos, muchísimas gracias por estos minutos para Jodats en su segunda emisión, y esperemos ya se vuelva algo bien recurrente platicar contigo. No, pues encantado, estoy a sus órdenes y sobre todo, pues agradezco la oportunidad y el que me regalaran, pues ahora sí que el estar hable y habla. Los micrófonos son tuyos, querido Carlos. Querida Nación, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa nuevamente, el gran experto, el gran gurú que nos guía en Twitter también, nuestro mariscal en las redes sociales. Ay. Y que ya te fuiste. Perdón, mi querido zombie, me haces hablar solo. Gracias por tu profesionalismo, por tu compromiso, estimado Carlos Haas. Es un deleite conocer tanto sobre la historia de nuestros Saints, tanto que no somos un equipo tan seguido o tan hablado en prensa o tan vendido en productos. Entonces siempre hay que buscar esa información, y tú eres una mina de oro y negro.
Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Pues ahí lo tienen, querida audiencia de Hiperbórea Radio, querida audiencia de la Santa Sangre. Recuerden, síganos en Twitter como @Hiperbórea Radio, en todas las redes sociales, de hecho, Hiperbórea Radio. Etiquétenos con el hashtag La Santa Sangre, ahí los leemos, hacemos caso de sus opiniones, sus comentarios, y recomiéndenos para que la familia Negro y Oro Viejo siga creciendo, y cada día esta pasión que nos recorre por los New Orleans Saints se haga más y más grande y la podamos compartir con más y más gente. Querido Nación Jodat, querido Carlos Haas, muchísimas gracias por estos minutos. Yo soy Miguel Ángel Nava, nos escuchamos en el siguiente pase de anotación y sigamos recorriendo las sagradas yardas que nos llevarán al inicio de la próxima temporada 2023. Pues nosotros nos escuchamos hasta la próxima emisión. Hasta luego. Jodat. 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 It's Brees reaching up and over for the touchdown. He got there. Drew Brees, touchdown Saints. Pueden ir en paz. Este juego ha terminado. Recorre con nosotros las sagradas yardas que nos llevarán a la victoria en nuestro próximo duelo. Hollats, la misa obligada de los New Orleans Saints.